Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Isaac y de parte de la materia de inteligencia artificial, el equipo número 1, vamos a mostrar la historia de las redes neuronales. Comencemos. Bueno, el gran inicio, ¿no? La neurona artificial. Realmente este estudio tiene mucho tiempo, el estudio del cerebro humano tiene miles de años, pero el primer paso hacia las redes neuronales realmente tuvo lugar en 1943 con la persona, bueno, con la pareja de persona, ¿no? Walter McCulloch y neurofisiológico, joven matemático, Walter Pitts. Walter Pitts escribió un artículo sobre cómo podrían funcionar las neuronas y entre ellos dos, entre McCulloch y Pitts, modelaron una red neuronal simple utilizando circuitos eléctricos. Ok, este fue como que el paso 1, ¿no? El primer paso. A los 6 años después, 1949, la persona Donald Held reforzó el concepto de neurona en su libro llamado La organización del comportamiento. Donald señaló que las vías neuronales se fortalecen cada vez más cuando se utilizan. Al año siguiente, empezando en la década de los 50, Nathaniel Rochester, en los laboratorios de investigación de IBM, lideró el primer esfuerzo para estimular una red neuronal. O sea, ahí se empezó a simular, ¿no? Con ese Rochester. Eso fue un paso como que grande para poder surgir, ¿no? Con la creación, con una mejor inversión hacia las redes neuronales. A los 6 años de esto, 1956, el proyecto de investigación de verano de Dartmouth sobre inteligencia artificial proporcionó un impulso tanto a esta parte de la ciencia como también a las redes neuronales. Esto estimuló la investigación de la inteligencia artificial y en la parte del cerebro del procesamiento neuronal de nivel mucho más bajo. Al año siguiente, en 1957, el alemán John von Neumann sugirió imitar funciones neuronales simples mediante el uso de relés telegráficos o tubos de vacío. Dijo, ok, vamos a hacer redes neuronales con tubos de vacío, con relés telegráficos. Pero esto fue importante porque en la década entre los 50 y los 60, específicamente en 1958, el científico Frank Rosenblatt, inspirado por los trabajos de Walter McCulloch y Walter Pitts, fue impulsado para crear lo que conocemos hoy como el perceptrón. La unidad desde donde nacería y se potenciaría las redes neuronales artificiales como las conocemos hoy en día. En este año, en el 58, se creó el perceptrón. Empezó a trabajar en el perceptrón. Rosenblatt estaba integrado con la operación del ojo de la mosca. Gran parte del procesamiento que le dice a una mosca que huya se hace a través de su ojo. El perceptrón que resultó de esta investigación fue construido en hardware físico y es la red neuronal, ahí va, escuchen lo importante, la red neuronal más antigua que todavía se usa en nuestros días. Se descubrió que un perceptrón de una sola capa es útil para clasificar un conjunto de entradas de valor continuo en una de dos clases. El perceptrón calcula una suma ponderada de las entradas, resta el umbral y pasa uno de los dos valores posibles como resultado. Ok, un perceptrón toma varias entradas, como dijimos, ¿no? Binarias, X, X1, X2, etc. Y produce una sola salida, binaria también. Para calcular esta salida, lo que hizo Rosenblatt, él introdujo el concepto que hoy conocemos tan popular como peso. W1, W2, etc. ¿Qué es el peso? Bueno, es un número real que expresa la importancia de la respectiva entrada con la salida. La salida de la neurona sería 1 o 0 si la suma de la multiplicación de pesos por entradas es mayor o menor a un determinado umbral. Ejemplos o cosas en los que se utilizan actualmente, bueno, tenemos los famosísimos decisiones binarias sencillas, como lo son las compuertas lógicas AND y OR. De esta manera queda concluida la parte hasta el año 58. Seguimos con mis compañeros con el 59 en adelante. Seguimos con Lisette y muchas gracias. Esto fue mi parte. Hasta luego. Hola, soy Lisette Araceli, matrícula 1942592 y voy a estar presentando los últimos descubrimientos antes de los años 80, que sería el periodo comprendido entre 1959 y 1960. En primer lugar tenemos que en 1959 los científicos de Stanford, Bernard Whitrow y Martian Hoff,
desarrollaron modelos a los que llamaron Adaline-Madeline por sus siglas en inglés, siendo Adaline Adaptive Linear Elements y Madeline Multiple Adalines o Adalines múltiples, y fueron la primera red neuronal en ser aplicadas a un problema de la vida real. Este problema de la vida real era la eliminación de ecos en líneas telefónicas, y después pasó a ser utilizada en aplicaciones de reconocimiento de voz, caracteres y predicción del tiempo. Este modelo sigue siendo utilizado hasta la fecha. En esta diapositiva tenemos del lado izquierdo el modelo de Adaline y del lado derecho el modelo de Madeline. En el modelo de Adaline encontramos una estructura muy parecida a la del perceptrón. Tiene dos capas de neuronas, una capa de entrada que puede ser continua y otra de salida. En esta capa de salida nos encontramos solamente un nodo o neurona que proporciona un número real obtenido de la suma de las entradas por sus pesos más el umbral. La función de activación es lineal o sigmoidal, y al igual que el perceptrón solamente resuelve problemas linealmente separables. El aprendizaje es supervisado por la regla delta o de Woodrow-Hoff, y esta nos da el conjunto de pesos que minimiza la función del error. El algoritmo aplicado es el LMS, Least Mean Square, o el reglas del mínimo error cuadrado medio. El error cuadrático corresponde a la suma de los cuadrados de la diferencia entre la respuesta deseada y la salida real de cada patrón. Y como podemos ver en la esquina inferior derecha, dentro de la neurona existe una subdivisión llamada ALC, que vendría siendo el combinador adaptativo lineal. Esta es la responsable de obtener una salida lineal que pueda ser aplicada a otro elemento de combinación bipolar, de forma que si la salida del ALC es mayor a 0, la salida será 1, y si la salida es menor a 0, la salida será menos 1. Y pues del lado derecho tenemos las Madelines, y estas están formadas por la primera capa, que es de Adalines, y la segunda capa, que es de funciones lógicas fijas, AND, OR o MAJ, que es Majority Vote Taker. Y el método de aprendizaje se denominaba MR1 o Madeline Rule 1, y los pesos iniciales eran valores aleatorios pequeños. Después, en 1965, aparece el perceptrón multicapa, que tiene capacidad para resolver problemas que no son linealmente separables, lo cual es la principal limitación del perceptrón. Esta limitación fue presentada por Minsky y Papert en 1969. Y aparece por primera vez el concepto de capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Las capas de entrada, que son estas que están aquí, son las constituidas por aquellas neuronas que introducen los patrones de entrada en la red, y en estas neuronas no se produce procesamiento. Después tenemos estas, que son las capas ocultas, que están formadas por neuronas cuyas entradas provienen de capas anteriores y cuyas salidas van a pasar a ser neuronas de capas posteriores. Y por último aquí tenemos las capas de salida, que son las neuronas cuyos valores de salida se corresponden con las salidas de toda la red, con valores de entrada y salida binarios. Y pues recordemos que antes los científicos asignaban manualmente el valor de los pesos y del umbral de cada neurona. Cuantos más perceptrones en las capas, mucho más difícil era conseguir los pesos para obtener las salidas deseadas. El aprendizaje ocurre en el perceptrón cambiando los pesos de las conexiones después de que cada elemento se procese, y basado en la cantidad del error de la salida comparada con el resultado esperado. Esto es un ejemplo de aprendizaje supervisado y se lleva a cabo a través de la retropropagación. Y pues es por esto que este tipo de red también se llamaba red de retropropagación, porque era un algoritmo utilizado en el entrenamiento de estas redes. El perceptrón multicapa no extrapola bien, es decir, que la red, si se entrena mal o si se entrena de manera ineficiente o insuficiente, las salidas pueden ser imprecisas. Bueno, esto sería todo hasta este periodo, debido a que por miedo y críticas sin fundamentos hacia el crecimiento de este tipo de redes, se tuvo que estancar o se detuvo el desarrollo de las mismas, y por eso brincamos hasta los años 80, que será presentados por mi compañero Jonathan.
Buen día, soy Jonathan. Voy a hablar sobre la época de los 80s, el aprendizaje automático de las redes neuronales artificiales. Inicialmente en los 80, por ciertos comentarios o ciertos comentarios de ciertas personas importantes, pues se dejó de financiar gran parte de la investigación de redes neuronales por parte de Estados Unidos. Pero de igual manera, un personaje, JJ Hopfield, presentó un artículo a la Academia Nacional de Ciencias, en el cual, presentaba lo que se conoce como red Hopfield, o la idea general de una red Hopfield, que es similar a lo que anteriormente se presentó con mis compañeros, que es el perceptrón, pero tiene características similar, pero su funcionalidad es totalmente diferente. Dentro de las características, es una idea general, es que la operación de la red es totalmente diferente a la del perceptrón, pero tiene características similares. En este modelo de Hopfield, la primera salida es tomada como entrada en el ciclo siguiente, produciendo una nueva salida. Por lo tanto, el aprendizaje es también diferente. En este sistema no se trata de ajustar pesos, ya que estos se mantienen constantes desde un principio. Se trata de encontrar dichos pesos en función del problema a resolver. Algunas características de este modelo Hopfield, es que trabaja con sistemas binarios de 0 y 1, de ceros y unos, y de los bipolares. De tal manera que estos modelos trabajan en un conjunto total de un sistema. Puede venir presentado por una función denominada la función de energía. Posteriormente, hay una conferencia entre Estados Unidos y Japón sobre las redes neuronales cooperativas y competitivas, en la que Japón anunció un esfuerzo de una quinta generación, y Estados Unidos, como siempre quiere estar adelante en todo, devolvió el financiamiento a esta búsqueda, a esta investigación de las redes neuronales. Y por consiguiente, en el 85, el Instituto Americano de Física inició lo que se ha convertido en una reunión anual de redes neuronales para la informática. Posteriormente tenemos a las neuronas sigmoides, que estas se crearon a partir de que para que las neuronas o las redes neuronales aprendieran solas, se tuvieron que crear este tipo de neuronas. Son similares al perceptrón, igual que el modelo de Hopfield. Tanto en las redes neuronales artificiales como biológicas, una neurona no solo transmite una entrada que recibe, sino que existe un paso adicional a esto. Este paso es una función de activación. Este tipo de neuronas permiten que las entradas, en vez de ser ceros y unos, puedan tener valores reales como 0,5, 0,377, etc. Y este tipo de neuronas sigmoides van, como lo dije, a una función, la función de activación. Esta función sigmoide está determinada por la siguiente ecuación: sigma de x igual a 1 entre 1 más e a la x. La e se puede representar como una constante exponencial, que es igual a 2,71828. Aunque la ecuación parece un poco complicada, un poco compleja, pues se puede graficar. Lo podemos visualizar, por ejemplo, aquí, que tenemos esto, y sería algo así. Las características son de que satura y mata el gradiente, lenta convergencia, no está centrada en el 0, está acotada entre 0 y 1. Finalmente tenemos las redes feedward. Es un concepto muy básico que permite superar la limitación que tenían en el perceptrón. Va estableciendo que va desde la entrada hasta la salida, y realizando formas más complejas de las redes neuronales con aprendizajes más rápidos de esta red neuronal. Y por ejemplo, ponerle una imagen que detecte cuál es la del perro. Si le ponemos una imagen de un perro y de un gato, saber detectar píxel por píxel, poderlos analizar profundamente cada uno, hacer más compleja esta red.
y que vaya trabajando con cada punto de esa imagen para poder detectar y saber cuál es realmente esa capa o esa imagen, cuál es la del perro y cuál es la del gato, y darnos la salida y darnos la respuesta. Bueno, esto ya se va a ver más a fondo después con mis compañeros, pero en sí esto es lo que pasó en 1980 a 1985. Muchas gracias. Buenas noches, soy Luis Lauro, número de matrícula 18039392 del equipo 2 de Inteligencia Artificial, y en esta ocasión nos tocó realizar el trabajo de la historia de las redes neuronales artificiales. A mí me tocó, voy a explicar más bien lo que es de los 80s, pero voy a empezar de 1986 a 1989, o sea, ya casi finales de los 80s para iniciar los 90s. Y en estas fechas, en estos años, se crearon algunas cosas, así como convenios y formas de usar la IA, aplicando la CRNA. En el 86 se creó el Backpropagation, que es un algoritmo que con esto se crean muchas capas. Con esto puedes hacer ciertas capas de manera supervisada. Con esto podemos calcular el error y con eso podemos hacerlo con todas las capas anteriores, haciendo que estos se ajusten en algo más pequeño, ¿no? Y así es como se clasifican las entradas más ordenadamente. En el 87 se crearon sociedades y conferencias, en el cual en el 87 se celebró la primera conferencia internacional sobre redes neuronales. En este mismo año se formó la International Neural Network Society, la cual esta sociedad pues está organizada a nivel internacional, la cual ayuda en el avance de las redes, de la CRNA, de las redes neuróticas artificiales. Entonces, y en este mismo año se crea la Sociedad Europea de Redes Neuronales y la Neural Information Processing System, la cual siempre se celebra en Denver, Colorado. Asimismo, en ese mismo año, con la tecnología táctica de agencias de Estados Unidos, casi empezó primero en el 88. Con se empezó a aplicar más las redes neuronales en el campo, pues a investigación nacional en Estados Unidos, y se utilizó en defensa aérea y cosas así, y en la robótica, visión artificial, procesamientos, aplicaciones del habla. O sea, más que nada, todo lo que ellos hacían se aplicó en las redes neuronales para el futuro de su nación. Y ya en el 89 se hace el Convolutional Neural Network, que son las redes que multiplican la inspiración de los animales, la visual de los animales. Esto es más, que sirve mucho para el procesamiento de imágenes. Y pues la primera que se creó fue se creó por Jan Lewu, y esta está enfocada en el reconocimiento de letras manuscritas. Y aquí se ve una imagen de cómo es que se aplica las redes neuronales en este trabajo. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Uriel, con matrícula 1815738. En este video voy a explicar un poco sobre las redes neuronales artificiales a finales de los 90. Comenzamos con el año de 1997, donde nacen las Long Short Term Memory, que son un tipo de red neuronal recurrente. Esta arquitectura permite conexiones hacia atrás entre las capas. Esto los hace buenas para procesar datos de tipo time series, que son datos históricos. En 1997 se crearon las Long Short Term Memory, que consisten en unas celdas de memoria que permiten a la red recordar valores por periodos cortos o largos. Una red de memoria contiene compuertas que administran cómo la información fluye dentro o fuera.
La puerta de entrada controla cuándo puede entrar nueva información en la memoria, y la puerta de olvido controla cuánto tiempo existe y se retiene esa información. Por su parte, la puerta de salida controla cuándo la información en la celda es usada como salida de la celda. La celda contiene pesos que controlan cada compuerta. El algoritmo de entrenamiento, conocido como Backpropagation Through Time, optimiza estos pesos basado en el error de resultado. Aquí vemos que la red Long Short Term Memory tiene neuronas ocultas con loops hacia atrás en azul. Esto permite que almacene información en celdas de memoria. Las Long Short Term Memory se han aplicado en reconocimiento de voz, de escritura, text to speech y otras tareas. Las Long Short Term Memory se desvió de las arquitecturas de red neuronal típicas basadas en neuronas y en cambio presentó el concepto de una celda de memoria. Volvemos al concepto anterior. La celda de memoria puede retener su valor durante un periodo de tiempo corto o largo como una función de sus entradas, lo que permite a la celda recordar lo que es importante y no solamente el último valor que calculó. La celda de memoria Long Short Term Memory contiene 3 puertas que controlan el modo como la información fluye dentro o fuera de la celda. Como se ha explicado anteriormente, la puerta de entrada controla cuando la información nueva puede entrar en la memoria, la de olvido cuando se olvida una parte de la información, lo que permite a la celda recordar datos nuevos, y la de salida controla cuando se utiliza en el resultado de la celda de información que está contenida en la celda. La celda también contiene ponderaciones que controlan a cada puerta. El algoritmo de capacitación, normalmente BPTT, optimiza estas ponderaciones basándose en el error de salida de red resultante. En el año de 1998, Jan LeCun publicó Gradient Based Learning Applied to Document Recognition. Se han dado varios pasos más para llegar a donde estamos ahora. En la actualidad, la mayor parte del desarrollo de redes neuronales se limita a demostrar que el principio funciona. Ya no es como antes, que se trataba de demostrar un nuevo concepto o un nuevo resultado de alguna investigación, sino que ahora lo mismo que ya se había ideado desde antes, ahora solamente se está tratando de demostrar que esos principios antes mencionados estén funcionando en la actualidad. Esta investigación está desarrollando redes neuronales que, debido a las limitaciones de procesamiento, tardan semanas en aprender, ya que no son procesos fáciles de recordar o de aprender. Esto tiene su tiempo de espera. Sin embargo, conforme van pasando los años, estos métodos y estas nuevas redes neuronales van evolucionando y así se está facilitando más el uso de cada una de ellas. Incluso podemos encontrar, por ejemplo, por mencionar algo, las Long Short Term Memories las podemos encontrar en productos que utilizamos todos los días, como los teléfonos inteligentes. Esto también se aplica para la creación de hitos en el reconocimiento conversacional de la voz. Con esto podemos comprobar que las redes neuronales artificiales van evolucionando con el paso de los años, y de estos años no es la excepción. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Herrera. Me tocó explicar mi presentación de las redes neuronales artificiales en el 2006. Como quien dice, pues, por Francisco Javier, es la que yo creo, y pues soy yo. Bueno, voy a dar una explicación del Deep Relief Network por sus siglas DBN. Aquí podemos mostrar pues una pequeña imagen de que utiliza un encoder, que esto lo iré mencionando un poquito más adelante. Bueno, pues, en el 2006 los modelos con profundidad de decenas o cientos de capas eran considerados demasiado difíciles de entrenar, y el uso de las redes neuronales artificiales que destacaba. O sea, es decir que pues, al momento de querer usar pues, una profundidad, que esto es decenas o cientos de capas, era muy difícil crear. Podría decir pues, que no tenían el método para facilitar las cosas,
Y pues esto hubo un percance, se detuvieron y pues ya no pudieron lograr más, ya no pudieron ir más allá o pues, aplicar esto que viene siendo la profundidad. Pero en ese mismo año, con la creación de una DBN, como mencioné aquí, Deep Belief Network, esto se logró obtener un mejor resultado en el MNIST. Se logró el aprendizaje profundo en redes neuronales. O sea, al momento de crear la DBN, se pudo, sí, pues, lograron avanzar, se podría decir, con la profundidad, ya que esto había quedado estancado. Al momento que crearon esto, pues, obtuvieron el mejor resultado en la MNIST y lograron avanzar donde se habían quedado estancados, que esto llevó a cabo, pues, más, esto, pues sí se pudo lograr mejoras en otras redes neuronales aparte. Esto fue un gran hito con historia en el desarrollo de la Deep Learning y permitieron seguir la exploración para mejorar las redes existentes CNN, LSTM, etc. Como que mencioné, con la creación de BDN no más pudieron lograr mejores resultados en la MNIST, sino también en la CNLSTM y más redes neuronales existentes. Todo esto pues fue como subir un escalón, ¿no? Avanzar y lograr mejorar cosas. Esto debido al Deep Learning, que pues fue de gran ayuda, ¿no? Para pues, todo lo mencionado y lograr mejores resultados. Como podemos ver, pues aquí tenemos la imagen. Como mencioné, pues esto utiliza un autoencoder, un Restricted Boltzmann Machine para preentrenar a las neuronas de la red y obtener una mejor respuesta. Es decir, que al crear esta red neuronal, pues estas actúan por sí solas preentrenándose y esto pues ya facilita mucho más pues, sí, la creación de las redes neuronales. Esto ya estaba, el preentrenamiento pues era no supervisado, ya que lograban actuar por sí solos y pues sí se lograba, al final se lograba pues un mejor resultado. Demostraron que al utilizar pesos aleatorios al inicializar las redes son una mala idea. Por ejemplo, al utilizar propagation con deceso por gradiente muchas veces se caía en mínimos locales sin lograr optimizar los pesos, por lo cual se utilizaba una asignación de pesos inteligente mediante un preentrenamiento de las capas de la red, en inglés pretrain. Se basaba en el uso de la utilización de Restricted Boltzmann Machines y autoencoder para preentrenar la red de manera no supervisada y después deberemos entrenar la red de forma habitual supervisada. O sea, es decir que pues al crear esto, la propaganda se dieron cuenta que pues no era conveniente usarlo, ya que al contrario de lograr avanzar, pues caía todo. Esto ya después pues asignaron un preentrenamiento con el Restricted Boltzmann Machine de autoencoder, que era un preentrenamiento no supervisado, y al final pues para lograrlo y entrenar de manera detallada pues era ya supervisado. Este preentrenamiento permite la mejora de las redes neuronales y el Deep Learning se evalúa capa a capa de una y no sufre el sesgo que causa el backpropagation al entrenar todas las capas en simultáneo, como lo mencioné pues en la diapositiva pasada. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muy buenas, es Salazar, con la matrícula 184-9803, y esta es la última parte del video acerca de la historia de las relaciones. Por mi parte veremos la actualidad, es decir, lo que compete desde el año 2014 hasta ahorita, 2021. Bien, en esta sección veremos las GAN, que es lo que comprende esta era de la actualidad. Las GAN son las redes adversarias generativas, o GAN, simplemente por sus siglas en inglés, así se les dice en inglés. Son un enfoque para el modelado generativo que utiliza métodos de aprendizaje profundo. ¿Qué son las GAN? El modelado generativo es una tarea de aprendizaje no supervisada. En el aprendizaje implica descubrir y aprender automáticamente las regularidades o patrones
de tal manera que el modelo se puede usar para generar nuevos ejemplos de que de manera plausible podrían haberse extraído de conjuntos de datos originales, como las redes neuronales convolucionales. Modelo generador. Las GAN son una forma inteligente de entrenar un modelo generativo al aplicar el problema como un problema de aprendizaje supervisado con dos submodelos: el modelo generador y el modelo discriminador. El modelo generador que entrenamos para generar nuevos ejemplos toma inicialmente datos basura, entre comillas, como entrada para generar muestras. El modelo discriminador, que intenta clasificar los ejemplos como reales del dominio o falso generado. Es decir, los falsos vendrían a ser los modelos creados por el modelo generador. Modelos o ejemplos. Los dos modelos se entrenan juntos en un juego de suma cero contradictorio, hasta que el modelo discriminador es engañado aproximadamente la mitad de las veces, lo que significa que el modelo generador está generando ejemplos plausibles. Es decir, que el objetivo de todo esto es que nuestro modelo discriminador sea engañado por nuestro modelo generador, y entre estos dos pueden ir generando ejemplos más realistas, por así decirlo, o mejores. La red de generación y la red de discriminación. A medida que la máquina aprende muestras que son indistinguibles de los datos reales, estas redes pueden aprender a crear muestras de manera similar a los datos con los que las alimentamos. Aplicaciones de las GAN. Las GAN tienen una gran capacidad para generar ejemplos realistas en una variedad de dominios, sobre todo en tareas de traducción de imagen a imagen, como la traducción de fotos de verano a invierno o de día a la noche, así como también simplemente mejorar imágenes de resolución o calidad, generar textos en imágenes, generar textos siguiendo un estilo determinado, e incluso el desarrollo de moléculas para industria farmacéutica. Por último, también puede servir para generar fotos realistas de objetos, escenas y personas que ni siquiera los humanos podrían ser capaces de distinguir. En conclusión, a través de todas estas décadas de constante desarrollo hemos podido observar cómo de grande ha sido el cambio en lo que denominamos como redes neuronales artificiales. En todas sus etapas, hasta la actualidad, de un perceptrón bastante simple o sencillo, con entrada y salida binarias, en el 58 a neuronas que ya podían usar valores reales, y el llamado backprogramation, que ya era capaz de entrenar a las neuronas. Esto más adelante dio paso a las CNN, que nos permitirían procesar imágenes. Impresionantemente, todo esto pasando tan solo en la década de los 80, refiriéndome a las CNN. De aquí en adelante, el único impedimento que se tuvo para desarrollar cosas aún más avanzadas tan solo fue el poder de procesamiento de las máquinas de aquellos entonces. Y qué decir del inmenso avance que también se tuvo entre finales de los 90 y la actualidad, donde las computadoras han llegado a un nivel nunca antes visto o imaginado por las personas de hace no muchas generaciones en el pasado, haciendo referencia al boom tecnológico que se ha vivido en estas últimas 2 décadas. Puede que con el tiempo se va de a poco la velocidad con la que se hayan ido mejorando o se irán mejorando las RNAs debido a los mencionados límites computacionales a los que aún estamos sujetos. Pero esto no quita que, así como todo lo demás, sigue y seguirá mejorando hasta un punto donde ni siquiera nosotros podríamos imaginar o incluso vivir.